Dios les bendiga. Es un lindo día hoy. Vamos a hablar esta noche acerca de este pasaje que nosotros hemos leído. Usted sabe que cuando uno es adolescente es muy audaz en alguna de sus preguntas. Y yo era adolescente y estaba conversando con un escritor famoso argentino, un escritor, y hablaba de literatura con él, que era un maestro de literatura. Y en un momento yo le dije, dígame, ¿qué tiene Shakespeare para tener tanta fama? Una audacia total, ¿no? Y él me miró y me dijo, mira, Shakespeare creó un mundo y analizó el alma humana como ningún otro la analizó. Por eso es grande. Y me acuerdo ya hace tantos años, y me acuerdo de eso, porque realmente Shakespeare creó un mundo y analizó el alma humana como ningún otro la analizó. Digo esto porque quisiera empezar refiriéndome a una frase que pone Shakespeare en la boca de uno de sus personajes en Hamlet, que tiene que ver con el tema de esta noche, porque esta noche vamos a hablar de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La frase más conocida de Hamlet es ser o no ser. Pero hay otra frase que también se ha hecho famosa, que un personaje al principio de la obra dice, hay algo podrido en Dinamarca. Hay algo podrido en Dinamarca. Está definiendo un estado de corrupción que ellos empezaban a percibir en la sociedad en la que vivía. Esta frase no la dice Hamlet, la dice Marcelo, que es un amigo de Hamlet. Marcelo observa la realidad y parece que todo es normal. Todo es normal. El rey murió, la viuda se casó con su cuñado, con el hermano del rey, ambos están ocupando el trono y todo funciona normalmente. Pero Hamlet está desasosegado, no tiene sosiego. Gracias. Y Marcelo, que está al lado de él, se da cuenta que algo no funciona. No puede precisar qué es, pero dice, hay algo podrido en Dinamarca. Y esta palabra que utiliza tan fuerte, ¿no? Es una palabra con la que se define la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando algo se echa a perder, cuando algo se daña, cuando algo se pudre, cuando algo ya no sirve. Eso es corrupción. En el pasaje que nosotros hemos leído, Jesús está comenzando su vida pública. 30 años de silencio, estuvo trabajando en Galilea, pero ahora sale y comienza a hablar con la gente y va al templo de Jerusalén. Ahora, es interesante entender qué significa el templo de Jerusalén. Era el lugar de adoración a Dios central, único. Los judíos no pueden tener más que un solo templo, no pueden tener varios templos. Las sinagogas, por ejemplo, no son templos, son escuelas de fe. Pero templo hay uno solo y la adoración a Dios se podía dar solamente en ese templo. Por ejemplo, la Pascua únicamente se podía celebrar yendo al templo de Jerusalén. Lo que quiere decir que en la Pascua todo el mundo se movilizaba para ir a ese templo. Y venían incluso de las colonias que estaban lejos de Palestina, venían para reunirse en ese lugar. El templo era el lugar central de adoración porque había un lugar donde estaba la presencia visible de Dios, el lugar santísimo. Herodes el Grande, que era en ese momento el gobernante, se dio cuenta de la importancia que tenía este templo, que para el judío el templo era el lugar central de adoración, el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Y entonces comenzó a mejorar este templo y durante 46 años, lo dice acá el pasaje, estuvo aportando con 10.000 obreros que trabajaban para levantar ese templo. Y como había un lugar, el santuario, donde no podía entrar ninguna persona salvo el sacerdote, él había mandado entrenar a 1.000 sacerdotes y le habían enseñado a albañilería. Y entonces en ese lugar edificaban los sacerdotes. ¿Y por qué hacía eso Herodes? Porque quería halagar a los judíos, porque quería mantenerlos sujetos y porque quería inmortalizar su memoria.
Por eso estaba siendo el templo más fastuoso allí en Jerusalén. Era tan fastuoso que hasta los discípulos de Jesús, cuando entraron al templo, se asombraban por la fastuosidad que tenía el templo de Jerusalén, porque estaba adornado con mármoles y oro. Ya desde el frontispicio, desde la entrada, había una gran vid de oro que cruzaba el dintel de arriba de la gran puerta del templo, simbolizando Israel. Ya desde allí la impresión realmente de riqueza y de fastuosidad. Y entra Jesús con los discípulos. Y uno de los discípulos le dice: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Y Jesús le dice: ¿ves este grandioso edificio? No va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser derribado. Uno se imagina que los jóvenes que estaban allí con Jesús estaban muy entusiasmados mostrándole el edificio, y Jesús le echa un balde de agua fría diciéndole: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y es notable, esta profecía de Jesús se cumplió exactamente 40 años después. Porque 40 años después entró Tito a la ciudad de Jerusalén y destruyó ese templo y pasó un arado por el centro del templo para mostrar realmente que no quedaba nada, no quedó piedra sobre piedra. ¿Y por qué dijo Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra? ¿Por qué Jesús señaló esto? Porque Jesús veía la corrupción que había en ese lugar. Porque Jesús podría haber dicho, como dijo Marcelo: hay algo podrido en este templo. Hay algo que se ha echado a perder aquí. ¿Cuáles eran los problemas? Al templo llegaba gente de todas partes, sobre todo cuando llegaba el tiempo de la Pascua. Y no solamente eso, sino que era tan grandioso que había gente que no era judía, pero iba a ver el templo. Entonces había un atrio, que era el atrio, lo llamaban el atrio de los gentiles, donde iban los que no eran judíos y hasta allí podían mirar la fastuosidad de este templo. Pero cuando uno entraba, cubría la superficie del templo lo que nosotros diríamos hoy unas 5 manzanas. Y en ese predio, en ese atrio tremendo, había un mercado donde los ayudantes de los sacerdotes vendían sal, vendían aceite, vendían harina, incienso para las ofrendas. Quiere decir que usted entraba al templo y se encontraba en el patio una cantidad de tiendas pequeñas donde los ayudantes del sacerdote le vendían para que usted haga el sacrificio. Más allá había unas tremendas pajareras llenas de palomas y de tórtolas también para el sacrificio que se vendían para que usted pudiera sacrificar. Más allá había establos y en los establos estaban las ovejas y los becerros para sacrificar. Josefo dice, que es un historiador de la época, dice que en el tiempo de Pascua se sacrificaban 250.000 corderos. En la semana de Pascua, 250.000 corderos. Y todos esos corderos estaban puestos allí. Ahora, usted llegaba al templo, llegaba para adorar a Dios. Usted no podía entrar si no pagaba el medio ciclo del santuario. Usted tenía que pagar para entrar. ¿A ustedes le cobraron para entrar hoy acá? No le demos la idea a nadie. Pero tenían que pagar medio ciclo del santuario. Eran 2 días de trabajo. El sueldo de 2 días de trabajo. Ahora uno llegaba, sacaba el dinero y iba a pagar y le decía: no, usted tiene que pagarlo con moneda del templo, no con la moneda que está en la calle. Entonces, ¿y dónde se consigue? Pues acá tenemos lugar de cambio. Y le cambiaban al 12% menos. 12% menos. Pero usted no tenía cambio. Entonces le cobraban otros 12% por darle cambio. Usted no había entrado. Y ya le habían sacado el 12 más el 12% del dinero que llevaba. Si no daba lo justo, usted tenía que pagar el plus porque le den el cambio. Y entonces usted quiere presentar el animalito para la ofrenda a Dios y se trajo un corderito de su casa, eligió el mejor cordero, lo llevó y lo lleva para el sacrificio a Dios. Y le dicen: no, este no sirve, este no sirve. ¿Por qué? Porque tiene que estar sellado
sellado. A la noche los sacerdotes sellaron a todos los corderos. ¿Y dónde están los corderos sellados? Y los corderos sellados están allí. Cuestan 5 veces lo que cuesta afuera. 5 veces más pagaban el cordero dentro del templo de lo que costaba afuera. Es decir, un cinturón de comercio y de corrupción. Jesús llega a ese lugar. Los discípulos dicen, qué grande las piedras, qué maravilloso esto. Y Jesús dice, esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la corrupción siempre destruye. La corrupción siempre destruye. La corrupción echa a perder todas las cosas. Y cuando la corrupción está unida a la fe, es todavía la peor y la más deplorable de todas. Cuando se comercia con lo espiritual, y lamentablemente hoy hay muchos comerciantes de lo espiritual, cuando se comercia con lo espiritual se está jugando con el sentimiento más profundo de la gente. Y allí se jugaban con el sentimiento más profundo. Porque el que llegaba al templo era esquilmado y tenía que dejar una gran parte de su ganancia y de lo que tenía simplemente para adorar a Dios. Y cuando uno entraba al templo, ¿qué se encontraba? Se encontraba con un mercado donde todos voceaban la mercadería, donde había balidos, mugidos, olor a estiércol, olor a especias, todo mezclado allí en ese lugar. No había oración posible en el templo, no había oración posible en medio de eso. Y por eso Jesús entra al templo. Y allí en el templo se da el acto más violento de la vida de Jesús. Con un azote de cuerdas sacó a los mercaderes, desparramó la mesa de los cambistas, esparció a los animales, los echó a todos. ¿Y qué dijo? Mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Es decir, Jesús estaba señalando la corrupción, el problema de la corrupción. Cómo se puede corromper hasta lo más sagrado. Cómo se puede llegar a echar a perder hasta el sentimiento más profundo del hombre y cómo se lo puede usar al hombre para eso. Y esto produjo una reacción en la gente. Si usted escuchó con detenimiento la lectura, cuando Jesús hace esto, dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Viendo las señales que hacía, muchos creían en él, porque realmente era lo que la gente sentía, que los estaban estafando. Y acá pasa algo muy notable, que no quiero que pase desapercibido esta noche. En el templo había guardias del templo para manejar el orden. Y sin embargo Jesús hizo todo esto y ningún guardia actuó. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaba haciendo Jesús tenía la aprobación popular. Y que si un guardia osaba hablar porque alguien denunciara la corrupción, inmediatamente el pueblo iba a reaccionar. Y mucha gente creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús señaló y denunció la corrupción. Señaló lo que había pasado. Y dice, ellos empezaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en estos hombres. Uno dice, pero qué tremendo, si esta gente estaba confiando en él. La Escritura lo aclara esto. Dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y él sabía que toda corrupción nace del corazón del hombre. Usted escucha la palabra corrupción en todas partes y parecería que la corrupción siempre está fuera de nosotros, ¿no? Pero Jesús dice que la corrupción está dentro del corazón del hombre. Nosotros queremos ver a la sociedad como aquellas viejas películas del Far West. ¿Se acuerda usted? Esa película del Far West. Los buenos y los malos. Los corruptos y los justos. Los justicieros y los ladrones. Y creemos que entonces incluso creamos estereotipos, ¿no? Si un señor viene rubio, alto, bien vestido, con un portafolio, este es una buena persona. Pero si viene un morocho desaliñado y con la barba, este es una mala persona. ¿Se dio cuenta de eso? Usted dice, no, este no me va a robar. Es rubio, alto, de ojos celestes.
Y este, no, mira este cómo está, este seguro que me va a robar. Tenemos estereotipos. Yo recuerdo, yo era muy jovencito cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Yo nací cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. Lo que quiere decir que conocí algo de la posguerra. Y leía no sé cómo se llaman aquí, las historietas, los cómics, las tiras. La tira de Superman. Y me acuerdo todavía que como había terminado la Segunda Guerra, cuando había alguien que aparecía en la historieta de cabeza cuadrada con el pelo bien cortado al estilo alemán, ese era el malo. Ese era el malo. Y si aparecía uno medio con rasgos japoneses, ese era el malo. Porque lógicamente la historieta se hacía del lado de los aliados. Entonces habían creado un estereotipo. Hoy he visto estos fumetti en Italia, que son las historietas que tienen ellos, y veía que ahora los malos tienen la característica del árabe, ¿no? Es decir, estaban diciendo en aquel momento, si ve un alemán es malo, ¿eh? Si ve un japonés es malo, porque había terminado la Segunda Guerra. Ahora dice, tenga cuidado con los árabes. Como si el mal estuviera en algún lugar. El mal está en todas partes. El mal está en todas partes. Y no te cuides del rubio alto y de ojos celestes, que ya te va a robar la cartera. El mal está en todas partes. No existe esto de buenos y malos. No existen estereotipos. El misterio es mucho mayor, es mucho más grande. A veces nosotros simplificamos y podemos decir, bueno, Luis Pasteur fue un gran hombre y fue un hombre bueno. Descubrió la vacuna para el cólera, el antrax, la rabia. Fue un benefactor de la humanidad. Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial puso las cámaras de gas, es malo. Y no pensamos que Hitler puede haber tenido algún rasgo bueno. Y no pensamos que Pasteur puede haber tenido un rasgo malo. El hombre es el hombre, es el hombre. Y en el hombre coexisten estas dos cosas. El hombre es capaz de la obra más grande y meritoria, pero también de la bajeza más grande. Y no es que algunos se dedican a la bajeza y otros se dedican a la filantropía. No, es que el mismo hombre puede tener esto delante. En mi país había un médico muy famoso, psicólogo, especializado en maltrato infantil. Especializado, cuando había que hablar de esto, él era el primero en hablar acerca del maltrato infantil. Era el especialista más grande que teníamos. En la facultad, su cátedra era sobre el maltrato infantil. Hoy está preso por pedófilo. Dice, pero ¿cómo puede ser? Yo me recuerdo que una vez que encontré un día una alumna de él que me decía, no lo puedo creer, es el que me enseñó. ¿Pero qué creías que es el hombre? El hombre es eso. El hombre es eso. Stevenson, el escritor inglés, Stevenson, escribe su famosa novela El hombre y la bestia. ¿Recuerdan ustedes? El hombre y la bestia. Él era un hombre que conocía mucho la Escritura porque él venía de una familia presbiteriana y conocía bien la Biblia. Y él plantea allí el hombre bueno, Jekyll, y Hyde, que es el hombre malo. Bueno, yo lamento si alguno no leyó la novela porque le voy a decir el final. Resulta que el hombre malo sale y hace el mal y el hombre bueno está en su laboratorio haciendo el bien. Pero cuando usted llega al final de la novela, resulta que son la misma persona. Es la misma persona. No son dos personas. ¿Y qué está queriendo decir Stevenson? Que en el hombre convive eso. Que todos nosotros tenemos dentro nuestro el mal. Que el mal que está alrededor nuestro lo producimos nosotros mismos. Lo produce el hombre. A veces le queremos echar la culpa a la sociedad. No, la sociedad es la que hace. La sociedad la hacemos nosotros. El mal que está en la sociedad es lo que nosotros volcamos, es lo que nosotros ponemos. Ahora, lógicamente que cada uno de nosotros se siente bueno. Los malos no vinieron esta noche acá, ¿no es cierto?
Todos los que estamos acá somos todos buenos. Y eso es lo que nos pasa, que trabajamos con ese estereotipo de que somos todos buenos. Y no es así, no es así. Todos tenemos nuestro costado oscuro. Todos tenemos. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Qué está queriendo decir? Que en todos nosotros existe el mal, que el mal sale de nosotros mismos. Un día vinieron a Jesús algunos que creían que el mal era externo y no interno, y que los hombres que se lavaban y hacían muchos ritos y muchas purificaciones, estos eran buenos, y los que no lo hacían eran malos. Y se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y hacen las abluciones como hacen todos los demás? Y Jesús le dijo: porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Está diciendo, no es lo que entra lo que nos contamina, es lo que sale lo que nos contamina, es lo que sale. ¿Dónde está situando el mal Jesús? Lo está situando en nuestro propio corazón. Está diciendo que tenemos que admitir que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que el mal no lo recibimos del exterior, viene dentro de nosotros, viene dentro de nosotros. Tenemos con Celia un nietito de 3 años, 3 años recién cumplido, 3 años recién cumplido. Tiene un hermanito mayor que fue el bueno de la película. Pero ahora llegó este. ¿Vio todos esos que le dicen a los chicos hay que hablarles, no hay que castigarlos? Yo le mando a este nieto mío y que le hable. A ver qué pasa. Él llega a casa y me desafía. Me desafía. Si yo digo no, él va a hacerlo y me mira. A ver cómo reacciona. El padre dice, lo tengo que castigar al menos 2 veces al día. Pero él sigue desafiando. Y hay que enderezarlo. ¿Quién le enseñó a hacer esto? ¿Quién le enseñó a hacer esto? Nadie. Viene con el hombre. Viene con la naturaleza humana. No le enseñaron sus padres nada de esto. Nadie nos enseñó a mentir. Mentimos. Pero nadie nos enseñó. Nuestros padres nos dijeron que no teníamos que mentir. Pero nosotros mentimos. Nadie enseña el mal, pero lo hacemos. Porque hay algo que está dentro nuestro. El mal no llega hasta nosotros por generación espontánea. Aristóteles cuando escribe creía, por ejemplo, que los ratones salían de la harina. Porque dice, donde hay mucha harina hay ratones. Por lo tanto, los ratones salen de la harina. Creía que los gusanos salían del queso. Dice, porque cuando usted tiene queso y pasa mucho tiempo, aparecen gusanos. Creía que las anguilas salían del barro. Hoy nosotros miramos y decimos, no es así, no es así. Hemos aprendido que no es así, que nada viene por generación espontánea. Que todo se reproduce por algo. Que los ratones no salen de la harina, sino salen de otros ratones. Y el mal no viene por generación espontánea. No es que el mal está ahí. El mal lo producimos nosotros. El mal sale del corazón del hombre. Todo se origina en nosotros. Y si hoy nosotros nos quejamos de la corrupción de la sociedad y todo lo demás, es porque en definitiva el corazón del hombre es un corazón corrupto, porque la corrupción nace del corazón del hombre. Y todos los que estamos acá somos humanos, ¿no? Y si somos humanos todos nosotros tenemos corrupción en nuestro corazón. Y esto nos cuesta. Nos cuesta admitirlo. Nos cuesta admitirlo. Porque estoy seguro que si estuviéramos hablando de a uno, y yo le diría a alguien, mire, todos somos pecadores, usted y yo somos pecadores, la primera contestación sería, yo no le hago mal a nadie. Yo no hago mal a nadie. Porque inmediatamente nos defendemos.
Inmediatamente ponemos las corazas, inmediatamente nos comparamos. Yo no soy como. Pero Jesús dice, yo conozco lo que hay en el hombre y yo conozco lo que hay en tu corazón. Yo conozco lo que hay en el hombre y yo conozco lo que hay en tu corazón. Acá tenemos dos pantallas, donde estoy apareciendo yo, ¿no? En este momento. Vamos a suponer que yo lo invito a que venga aquí delante, que se ponga en el lugar mío. Y que en las pantallas, en vez de aparecer usted como está, aparecieran todos sus pensamientos del último mes. Todo lo que usted pensó, todo lo que usted hizo. ¿Quién subiría acá? Ah, no, porque tenemos algo que lo ocultamos, pero que está. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que el mal está en nosotros. Y esto es lo que vino a decir Jesús. Y él dijo, yo no le creo al hombre, porque yo sé lo que hay en el hombre. Él me puede vender cualquier cosa, me puede decir cualquier cosa, pero yo sé lo que hay en el corazón, yo sé lo que hay en el interior. Y si todos compartimos eso, y si Jesús piensa eso, entonces ¿cuál es el mensaje de Jesús? Que Jesús vino y denunció la corrupción, claro que denunció la corrupción. Que sacó a los corruptos, claro que sacó a los corruptos. Que dijo que todos somos pecadores, claro que dijo que todos somos pecadores. Pero ¿cuál es el mensaje de Jesús? Un día le traen a Jesús una mujer adúltera, sorprendida en adulterio. Llegó al extremo, rompió la última ley moral, la sacralidad del matrimonio. De acuerdo a la ley tenía que morir y la traen para que Jesús convalide la sentencia, porque Jesús dice que el mal sale del corazón del hombre. Entonces, si sale del corazón del hombre y esta mujer ha sacado el mal de su corazón como lo ha sacado, entonces Jesús tiene que convalidar la muerte. Y Jesús no convalida la muerte. Jesús le dice, bueno, el de ustedes que esté sin pecado, que no haya cometido ningún pecado, tire la piedra el primero. Ninguno puedo tirarla. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, esta mujer es pecadora y ha cometido el mal, ha cometido el pecado. Yo no digo que no, pero es redimible, todavía puede ser rescatable. Y esto es lo grande del mensaje de Dios, que cada uno de nosotros puede ser rescatado por el Señor. Puede ser cambiado el corazón, puede ser perdonado por Dios, puede tener otra oportunidad. ¿Por qué? Porque somos esclavos de esa vieja naturaleza, de ese pecado que está en nosotros. Somos esclavos. Eso está dentro nuestro y sale en el momento más impensado, sale en nosotros. Pero a pesar de que eso sale en nosotros en cualquier momento y que es una esclavitud, Dios puede comprarnos, sacarnos de la esclavitud. ¿Cuántas veces usted escuchó decir que Jesús es el Redentor? ¿Qué quiere decir que es el Redentor? El Redentor es el que paga por el esclavo para sacarlo de la esclavitud. Y cuando nosotros decimos que Jesús es el Redentor, lo que estamos diciendo es eso, que como somos esclavos del mal, Jesús viene para redimirnos, para comprarnos, para sacarnos del mal, para limpiar nuestro corazón. Para eso viene Jesús. Para Jesús, el hombre siempre es una posibilidad. Y mire usted la cruz de Jesús. Jesús está muriendo en la cruz. A la derecha y a la izquierda están crucificando a dos ladrones. Es una ejecución múltiple la que llevan a cabo los romanos en ese momento. Van a matarlos a los tres y los están crucificando a los tres. Jesús está clavado en la cruz. Y hay uno de los ladrones que es un alienado de la realidad, no ve su propia realidad.
está preocupado por su situación. Y entonces le pide a Jesús que lo libere. Bueno, si eres el Hijo de Dios, líbrame de esto y líbranos a nosotros y líbrate a ti mismo. Está muy preocupado por su situación. El otro ladrón le dice, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Uno está preocupado por la situación que vive. El otro está preocupado por su condición de pecador. Uno está diciendo, yo quiero salir de esta cruz. Y el otro dice, a mí me preocupa algo más. Que yo estoy en esta cruz por algo que yo hice. No me preocupa tanto la cruz como el hecho de que yo estoy pagando algo que hice. Uno está desesperado por su situación, pero el otro está pensando en su condición. Y Jesús lo mira a ese hombre que agoniza y le dice, hoy vas a estar conmigo en la eternidad, en el paraíso. ¿Por qué le prometió el paraíso a él y no al otro? Porque él se dio cuenta de su condición de pecador. Él admitió su propio pecado. Él abrió su corazón. Y Jesús lo redimió. En el último momento, este hombre fue redimido. Dice Juan en su carta, en el Evangelio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. A veces llevamos cargas que son muy pesadas durante toda nuestra vida. Cargas de culpa, cargas de odio, cargas de resentimiento, y las llevamos durante toda la vida. Y seguimos con nuestra culpa y seguimos acumulando. Y no nos acercamos a Dios para decir, Señor, yo tengo una carga y reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y quiero, Señor, que tú limpies mi mente y mi corazón. Y quiero empezar de nuevo con Jesucristo en mi vida. Venir a Cristo con la verdad. ¿Sabe? Muchas veces nos acercamos a Jesucristo, pero no nos acercamos con la verdad. Le llevamos una vela a Jesucristo para decirle, ve Señor que soy piadoso. Nos arrodillamos para decir, ve Señor que soy humilde, pero no es verdad. Y Jesús nos mira y dice, pero si yo te conozco, yo sé quién eres. Podrás engañar a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, pero yo conozco tu corazón. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Yo soy pecador y lo confieso delante de Dios y recibo el perdón de Dios y el rescate de Dios y empieza una nueva vida. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, les prometió a sus discípulos una paz permanente. Él les dijo, ustedes van a tener una paz permanente, no como las que tiene la gente en el mundo, que es esa paz intermitente. Ustedes van a tener paz permanente. Y yo les voy a traer a ustedes un gozo que nadie les va a poder quitar. Nadie va a poder quitarles ese gozo. ¿Y sabe por qué Él podía hacer eso? Porque Él murió en la cruz y pagó por nuestro pecado. Mientras que no confesamos nuestros pecados, no tenemos paz. Mientras que no confesamos nuestros pecados, no tenemos alegría en nuestra vida. Pero el gozo y la alegría y la paz y la esperanza llegan cuando estamos en paz con Dios. En paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, tenemos que decirle a Él la verdad de lo que somos. Tenemos que decirle, Señor, soy un pecador y me arrepiento.
y quiero poner mi vida en tus manos. El único que me puede limpiar de todo esto eres tú. El único que me puede descargar de la culpa eres tú. El único que me puede transformar eres tú. No camines por la vida con cargas en tu corazón. No camines con culpas eternamente. No camines luchando con vicios permanentemente. La libertad está al alcance de nuestra mano. Cuando nos acercamos a Jesucristo, tenemos verdadera libertad. Tenemos gozo. Tenemos paz. Tenemos esperanza. Y Jesús dijo, y nadie le podrá quitar esto. Nadie les podrá quitar esto. Y realmente, cuando llegamos a Jesucristo, se descarga la vida de todas esas cosas que pesan en nosotros, de todas esas cosas que nos agobian. Se descarga de las culpas, se descarga de los vicios, se rompen las cadenas, se empieza una nueva vida. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con el Señor. Simplemente abrir el corazón y decir, Señor, aquí estoy en tu presencia y yo soy pecador y me arrepiento. Yo no te puedo perdonar los pecados, ni puedo descargarte de la culpa, pero Dios sí, porque Él es el Señor de todas las cosas. Y Él mandó a Jesucristo para esto, para que rompamos la cadena del pecado, para que rompamos la cadena de la corrupción interior y para que tengamos paz, gozo y esperanza y no sea algo pasajero, sea algo permanente, sea algo para siempre. Jesucristo hace nuevas todas las cosas en nuestra vida y esta noche quiere hacerlo en tu vida. ¿Qué vamos a hacer frente a Jesús? ¿Qué le vamos a decir a Él? ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Por qué no iniciamos un diálogo personal con Jesús? Si te encontraras hoy frente a frente, así, ¿qué le dirías? Mira, hay una sola cosa que te pondría en paz con Él, y es que le digas la verdad. Y la verdad es, yo soy pecador. La verdad es, necesito que Jesucristo me dé el gozo, la paz y la esperanza. Necesito una nueva vida. Y cuando venimos a Cristo, empezamos una nueva vida. Porque cuando recibimos a Cristo, la palabra de Dios dice, somos una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto únicamente lo puede hacer Dios. Y Dios lo quiere hacer esta noche en tu vida.